Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Seguimos entonces esa siguiente parte de la clase del día de hoy. La vamos a denominar integrales trigonométricas, otras combinaciones, otro tipo de combinaciones. De momento llevamos entonces combinaciones de seno y coseno y abarcamos pues los posibles casos. Ya también tenemos de tangente y abarcamos pues casi los posibles casos, por lo menos dos de ellos, en el que tangente es impar, secante es par, o pues los dos casos que se cumplan en una sola integral, podemos usar cualquiera de las dos estrategias, pero ¿qué pasa si no se cumplen? Bueno, si no se cumplen, pues también podemos encontrar, tenemos que recurrir a otra estrategia de integración que ya hemos aprendido. Entonces voy a poner aquí el título de esto, pues otras combinaciones, integración trigonométrica. Otros casos. Siempre de nuestra clase de hoy, 3 de agosto del 2022. Muy bien. Tengo aquí entonces otros problemas. Y este problema que vamos a resolver ahorita sería nuestro ejemplo número 1 de este caso, de estos casos. Me dice, demuestre que la integral de la secante a la n de x, en la que n es cualquier número entero, es igual a la secante a la n menos 2 de x multiplicado por la tangente de x dividido n menos 1, más n menos 2 partido n menos 1 de la integral de la secante a la n menos 2 de x por dx. A esta fórmula de aquí se le conoce como fórmula de reducción para potencias de secante. Es decir, si a mí me aparece la integral que fuera, por ejemplo, secante a la 9 de x por dx, y si es secante a la 9 de x por dx, pues voy a utilizar esta estrategia de tal manera que aquí me queda ahora una secante a la séptima, ¿no? Y vuelvo a aplicar aquí esta estrategia para secante séptima y eso me lo transforma en una secante quinta. Y ese secante quinta me lo transforma en una secante cubo. Y ese secante cubo se transforma en una secante que puedo resolver de una integral básica. Finalmente resolvería esa integral, sin muchos procedimientos, ¿verdad? Aplicando simplemente esta forma. Bueno, intentemos resolverlo entonces. Tomemos en cuenta que esta es válida pues, para cualquier tipo de potencia de secante, pero va a ser útil para cuando nosotros tenemos potencias impares. Porque las potencias impares pues, requieren de un procedimiento que puede ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no se cumplen en las estrategias que estábamos aprendiendo en el tema anterior. Hablábamos de que secante era par. Si secante es par, vean, aquí teníamos pues, prácticamente una secante cuarta, cumple con la condición que tenemos y se pudo resolver mediante las estrategias que sabemos. Pero ¿qué pasaría si fuera un impar? Pues ahí es donde entra el inconveniente. ¿Qué pasa si es impar? ¿Qué pasa si esa secante es impar? Bueno, miremos entonces. Vamos a intentar resolver este problema en la que pues, supongamos que n es impar. Aquí voy a escribir ahorita la integral de la secante a la n de x, todo esto por dx. Esta integral va a ser lo mismo a escribir la integral de la secante a la n menos 2 de x multiplicado por la secante al cuadrado de x. Todo esto por dx. Independientemente del valor que tenga n, pues si es par, al restarle 2, sigue siendo par. Si es impar, al restarle 2, pues sigue siendo impar, ¿verdad? Aquí, si nos damos cuenta, tenemos la multiplicación de dos funciones.
Y para poder resolver integrales que involucran la multiplicación de dos funciones, pues ya vimos que tenemos que utilizar la integración por partes. Bueno, entonces al utilizar la integración por partes aquí, voy a utilizar u igual a una función y dv igual a otra función. Aquí no puedo aplicar la idea de hilate. ¿Por qué? Porque las dos son trigonométricas y no puede ser que las dos sean tipo u. Eso no me lleva a nada. Entonces vamos a escoger la función u de cualquiera de estas dos, la que sea derivable, pero la más complicada sería la que tengamos que integrar. ¿Cuál de las dos es más fácil de integrar? Pues está fácil, está evidente que la integral de secante cuadrado de x pues es fácil de hallar. Por lo tanto, u va a ser secante a la n-2 de x y dv va a ser la secante al cuadrado de x por dx. Ahí está. Por lo tanto, al derivar la derivada de esto, vean, por regla de la cadena, ¿no? Bajo ese exponente, n-2, multiplicado por la secante de n-3, porque le resto 1 de x. Voy a correr esto un poquito para que quepa mi derivada. Multiplicado por la derivada de secante de x, que es secante de x por tangente de x. Simplifico esta expresión, pues du sería entonces pues, n-2 multiplicado por secante de n-3 por x. Secante a la n-3 por secante de x, pues se convierte en secante a la n-2 de x por tangente de x. Por dx, por supuesto, ¿no? Y v, que sería la integral de secante cuadrado, pues es tangente de x. Ahí está. La integración por partes me llevaría a esto, a que tenemos que la integral de la secante a la n de x por dx es igual a, según la regla de integración por partes, ¿no? U por v, que sería entonces tangente de x por secante a la n-2 de x menos la integral de v por du. V por du, pues son estas expresiones. Y vean, tangente de x multiplicado por todo esto. Como aquí hay un tangente, pues vamos a poder simplificar. La multiplicación de estas dos expresiones sería entonces n-2 multiplicado por la secante a la n-2 de x por la tangente cuadrado de x, todo esto por dx. Ahí está, miren. Llevo esa integral de momento. Ahora, aquí voy a utilizar una identidad. Voy a hacer que tangente cuadrado de x, pues usando las identidades que ya conocemos, ¿no? Recuérdense. Tangente cuadrado de x es lo mismo que secante al cuadrado de x menos 1. Entonces, al usar esa identidad, yo puedo transformar esta a la integral de la secante a la n de x, todo esto por dx, igual a la tangente de x por la secante a la n-2 de x menos la integral de n-2 por la secante a la n-2 de x por la tangente cuadrado que se convierte en secante al cuadrado de x menos 1. Todo esto por dx. Voy a realizar la operación que tenemos allí y me quedaría la integral de la secante a la n de x por dx es igual a la tangente de x por la secante a la n-2 de x menos la integral de n-2. Y vean, secante elevado a la n-2 de x por secante cuadrado, pues se transforma en secante a la n de x por dx. Menos por menos me da más la integral. Si multiplico esto por 1, pues es simplemente n-2 por la secante a la n-2 de x, todo esto por dx. Ahora, noten algo importante. Secante a la n de x, secante a la n de x. O sea, que estoy volviendo a las integrales aquellas que eran cíclicas, las integrales en que puedo utilizar la estrategia del despeje. En este caso, entonces, esta expresión que está aquí restando, pues pasa al otro lado a sumar. Me quedaría entonces la integral de la secante a la n de x, todo esto por dx, más la integral de n-2 de la secante a la n de x por dx es igual a la tangente de x por la secante a la n-2 de x más n-2 que puede salir de la integral
de la secante a la n menos 2 de x, todo esto por dx. Ahora, esas integrales prácticamente son lo mismo y solo difieren por una constante, entonces las podemos sumar. N menos 2 más 1, pues es n menos 1. Por lo tanto, se transforma esto en n menos 1 multiplicado por la integral de la secante a la n de x por dx. Y esto es igual a lo que tenemos aquí, no va a cambiar. No lo voy a copiar, más rápido, no lo voy a escribir, es más fácil si lo copio y lo pego. Ahí está. Ahora, esta cantidad que está multiplicando, pues pasa al otro lado a dividir. Y por lo tanto, ya me quedaría aquí que la integral de la secante a la n de x por dx es igual a la tangente a la x, perdón, tangente de x de la secante a la n menos 2 de x dividido n menos 1 más n menos 2 dividido n menos 1 de la integral de la secante a la n menos 2 de x, todo esto por dx. Y esto era lo que el problema quería que nosotros demostráramos. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Cómo hemos desarrollado esta fórmula de reducción? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos integrales de potencias impares de secante, tenemos que utilizar esta fórmula de reducción. ¿Estamos? Esta fórmula de reducción pues, nos puede simplificar mucho la vida. Entonces, mejor si la guardan por allí, porque suponen que en el examen desaparece una integral de secante a la impar, perdón, secante a la impar, de una potencia impar de secante, pues entonces ustedes usando la fórmula de reducción de secante, copian la fórmula, la aplican y ya. Y se tiene que aplicar pues cierta cantidad de veces, por ejemplo, que fuera secante a la 9, como les dije, ¿no? Ese secante a la 9 me reduce a la 7, ese 7 me reduce a la 5, ese 5 me reduce a la 3, ese 3 me reduce a la 1, y ya con eso podemos descansar tranquilos de resolver esa integral. Hagamos otro ejemplo. Bien, entonces que no descansamos de la integración por partes, ¿no? Que ya hayamos terminado la integración por partes no significa que nunca más la voy a volver a ver hasta el examen. Nos va a seguir apareciendo. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasaría si tengo que resolver una integral en la que no se cumple, una integral de combinación de potencias de tangente y secante, en la que no se cumple que tangente sea par o que tangente sea impar? Aquí ocurre todo lo contrario. Secante es impar y tangente es par. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo más simple es que intentemos convertir esto a potencias de secante. Esa es la estrategia que tenemos que utilizar aquí. Vean que si este fuera cuarta, por ejemplo, si quieren cambiarlo, voy a cambiar el ejemplo. Van a perdonar a ustedes que lo cambie, pero creo que es más simple si lo hacemos así, por fines prácticos. Tangente cuarta de x, secante cubo de x. Bueno, ¿qué pasa si es así? Pues voy a convertir toda esta expresión a potencias de secante nada más. Como sé entonces que tangente es par, porque no es parte de la regla, no se supone que tangente sería impar para aplicar las reglas que sabemos. Como tangente entonces va a ser par, aquí me quedaría la integral. Para este caso, como es tangente a la cuarta, me quedaría tangente al cuadrado de x, todo esto elevado al cuadrado. Si fuera 6, pues entonces aquí me quedaría cuadrado y aquí al cubo, ¿no? Porque 2 por 3 es 6. Multiplicado por la secante al cubo de x, todo esto por dx. Esta, si usamos la identidad pitagórica de tangente y secante, quedaría que la tangente cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Lo que me permite transformar esta integral a la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado por la secante al cubo de x, todo esto por dx. ¿Vean? Operemos esta expresión, multipliquemos esto. Primero hay que desarrollar este cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad. Bueno, entonces esto es lo mismo que la integral secante al cuadrado, pues es secante a la cuarta, perdón, de x menos 2 veces la secante al cuadrado de x más 1.
Todo esto multiplicado por la secante al cubo de x por dx. De tal manera que esto es igual a la integral secante cuarta por secante q, pues me queda entonces aquí secante séptima de x menos 2 veces la secante quinta de x más la secante cubo de x, todo esto por dx. Y aquí tenemos entonces un conjunto de integrales, ¿estamos? Todas potencias impares de secante, en la que vamos a aprovecharnos de la identidad o de la fórmula de reducción que acabamos de aprender. Vamos entonces a integrar, aquí ven, por separado, la integral de la secante séptima de x por dx. Es decir, solo esta parte de la integral. Ahí van a ver por qué no hacemos primero secante y secante quinta y secante al cubo por aparte. Mejor una por una. Bueno, según la fórmula de reducción, que vamos a mejor copiarla. Para usarla por acá. Para secante séptima, esto sería igual a secante a la n-2. O sea, me quedaría aquí entonces secante a la quinta de x por la tangente de x dividido n-1, en donde n es 7. 7 menos 1, pues aquí me queda 6 entonces. Más n-2. Bueno, como n vale 7, entonces aquí me queda n-2, sería 5, y n-1 pues sería 6. 5 sextos de la integral de secante n-2. O sea, secante a la quinta de x, todo esto por dx. Bueno, ¿y qué logré allí? Pues ya prácticamente avancé un poquito, porque ahora esta integral ya sé cuánto es parcialmente su resultado. Por lo tanto, de momento yo llevaría, esa integral se transformaría a secante a la quinta de x por la tangente de x dividido 6, más 5 sextos de la integral de la secante a la quinta de x por dx, más el resto de integrales, que aquí sería entonces menos la integral, 2 veces la integral de secante quinta de x, más la integral de la secante al cubo de x por dx. Ven que estas integrales pues prácticamente son las mismas y solo difieren por una constante. Entonces pues las voy a sumar. Por eso es que no decidí también hacer por aquí la integración por partes, aplicar la fórmula para cada término independiente. Mejor uno por uno porque hay procesos que me pueden simplificar si lo hago así. Entonces vean, estas dos integrales se transforman en una sola. Entonces 5 sextos menos 2 me daría, ¿qué? 7 sextos negativo. De momento, entonces, aquí llevaría secante a la quinta de x por la tangente de x dividido 6 menos 7 sextos de la integral de la secante a la quinta de x por dx más la integral de la secante al cubo de x por dx. Ahí está. Entonces, ahora sí voy a aplicar la fórmula de reducción para la integral de la secante quinta de x por dx. ¿Cómo es que era la fórmula? Pues aquí me dice secante a la n-2. Como n vale 5, que es el exponente, pues entonces aquí me quedaría secante al cubo de x multiplicado por la tangente de x. Todo esto dividido entre n-1, como n vale 5, entonces aquí me queda n-1, me queda 4, más n-2, me queda entonces 3, dividido n-1, que sería 4, de la integral del secante a la n-2, o sea, secante al cubo de x por dx. Ingeniero, Allí perdón, tenemos esa integral. Dígame. las secantes a la quinta la superó ahí, ¿verdad? Sí, sí, aquí solo la Las secante a la quinta, ¿ve? integrales. Sí, Eh, sí, esta mire. No he tomado el 7 sextos. No sé si era su pregunta esa. sí, pero 7 sextos como... Ah, bueno, este no lo he tomado, solamente tomé la pura integral. sí, es que digamos arriba es más ¿Mm? positivo 5 sextos y después es negativo 2. ¿No Ah, porque tendría operé que eso quedar bien. 3 No, porque ahí al 5 operar esas sextos dos menos... integrales?
¿Queda 3? ¿O Vamos a ver. cómo fue que Yo se lo, integró, o cómo fue que operó ahí, perdón? pues simplemente 5 sextos menos 2. Y me da, sí, menos 7 sextos. ¿Sí está bien? Ah, ya, ¿Ya? gracias, Sumar ingeniero. esas dos. Ujú. Muy bien. Sí me da 7 sextos. Ahí estamos. Ya comprendí su pregunta. Gracias. Bueno, volvamos entonces a la integral. Esta integral de momento entonces quedaría secante a la quinta de x multiplicado por la tangente de x dividido 6 menos 7 sextos de esto. Pues entonces 6 por 4 es 24, entonces voy a escribir aquí de una vez el exponente, pero en el denominador 24 de la secante al cubo de x por la tangente de x. Menos por más, pues daría menos 7 sextos por 3 cuartos. Me quedaría que 7 octavos, creo. 7 de 8, no estoy equivocado. Entonces, que son pilas ahí, me pueden confirmar si no me equivoco. De la integral de la secante al cubo de x por dx más esta. Más la integral de la secante al cubo de x por dx. Vean entonces que ya he reducido las potencias ahora simplemente a estas dos integrales, que así como antes, pues las voy a sumar. Esto es igual a la secante a la quinta de x por la tangente de x dividido 6, o mejor pongámosle un sexto al principio. Un sexto menos 7 dividido 24 de la secante al cubo de x por la tangente de x menos 7 octavos más 1 es más 1 dividido 8 de la integral de la secante al cubo de x por dx. Ahí está. Ahora aplico la fórmula de reducción para esta integral. La integral de la secante al cubo de x por dx. Esto, según la fórmula de reducción, vean, secante a la n menos 2 por tangente. Bueno, entonces como es secante cubo, secante elevado a 3 menos 2, pues simplemente sería secante de x por tangente de x. Todo esto dividido n menos 1, que sería 2. Luego seguimos aquí con nuestra fórmula y dice más n menos 1, n menos 2 dividido n menos 1. Más n menos 2, entonces 3 menos 2 es 1. Y aquí me quedaría entonces 1. Y 3 menos 1 es 2, un medio. De la integral de la secante a la n menos 2, que sería simplemente secante de x por dx. Sigo entonces con la integral. Al reemplazar aquí me quedaría igual a un sexto de la secante a la quinta de x multiplicada por la tangente de x menos 7 dividido 24 de la secante al cubo de x por la tangente de x más un octavo por un medio, que queda un 16avo de la secante de x por la tangente de x. Un octavo multiplicado por un medio, pues vuelve a quedar aquí, más un 16avo de la integral de la secante de x por dx. Finalmente, pues la integral de secante de x es una fórmula básica. Aquí me quedaría un sexto de la secante a la quinta de x multiplicado por la tangente de x menos 7/24 de la secante al cubo de x multiplicada por la tangente de x más un 16avo de la secante de x por la tangente de x más un 16avo del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Y ahí estaría el resultado de esta integral. ¿Me explico, chicos? Las integrales de combinaciones de tangente y secante en la que no se cumplen las primeras dos reglas que hemos aprendido, pues son las integrales que son un poco más trabajosas. Que afortunadamente vimos la fórmula de reducción, porque si no trabajamos la fórmula de reducción, habría que trabajar por separado, aplicando la integración por partes de cada integral. Entonces eso es un poco más trabajoso. ¿Me explico con esta integral? ¿Alguna pregunta? Sigamos, pues. Vamos a terminar.
Yo sé que deben estar aburridos de tanta integral. Ejemplo 3. ¿Qué pasa si tenemos una combinación de cotangente y cosecante? Pues las reglas de integración para cosecante y cotangente prácticamente son las mismas que tangente y secante. Obviamente, pues acomodándolas a las identidades trigonométricas de cotangente y cosecante. Son las mismas reglas. Yo tengo que ver aquí si cosecante es par o cotangente es impar. Las mismas reglas, son exactamente las mismas reglas. En este caso, pues notamos que cosecante es par y cotangente es par. Por lo tanto, voy a utilizar la regla de cosecante par. La misma regla que como fuera secante par. ¿Y cómo es la regla de secante par? Pues la vamos a ir recordando aquí. En este caso, pues aquí me quedaría la integral de la cosecante a la cuarta. Bueno, dijimos que tengo que apartar, cuando secante era par, pues apartamos una potencia par. Aquí vamos a hacer lo mismo. Como cosecante es par, voy a apartar una cosecante par de x por cotangente a la sexta de x por cosecante cuadrado de x por dx. Ahí tenemos esta simplificación. Ahora, vamos a utilizar una identidad, pero pitagórica ahora, aplicada para cosecante y cotangente. Esta identidad me dice que la cosecante al cuadrado de x es igual a la cotangente al cuadrado de x más 1. Es la misma regla que antes. ¿Se recuerdan? Aquí era secante cuadrado de x es igual a tangente cuadrado de x más 1. Pues ahora estamos hablando de cosecante y cotangente. Por lo tanto, aquí me quedaría igual a la integral si únicamente cambiamos este. ¿Por qué? Porque este me conviene que esté aquí. Este se va a quedar aquí. Me quedaría entonces esta expresión como cotangente cuadrado de x más 1 multiplicado por la cotangente sexta de x. Todo esto por la cosecante al cuadrado de x más 1 que nada, x más 1, perdón. Por dx que no modifiqué. Ahora aquí voy a hacer una sustitución. Voy a hacer que u sea la cotangente de x. Para que du sea menos cosecante al cuadrado de x por dx, que es la derivada, ¿verdad? Por lo que es igual, pues menos du sería la cosecante al cuadrado de x por dx. Esto se transformaría la integral de la cotangente cuadrado de x, que es u cuadrado. Entonces, u cuadrado más 1 por cotangente a la sexta, que sería u a la sexta. Por cosecante cuadrado de x por dx, que se convierte en menos du. Entonces vamos a poner este menos aquí y voy a poner aquí el du. Y vean, pues afortunadamente ya he convertido esta integral a una integral pues algebraica. Esta integral es lo mismo escribir menos la integral de u elevado a la 8 más u elevado a la sexta. Sí. Todo esto por du. Integremos la integral de u a la octava por menos, sería menos un noveno de u a la 9 menos un séptimo de u a la 7 más c. Y revertimos nuestra sustitución. U dijimos que era cotangente, entonces aquí me queda menos un noveno de la cotangente a la 9 de x menos un séptimo de la cotangente a la 7 de x más c. Y ahí tenemos entonces pues nuestro resultado. ¿Estamos? Vean entonces que ya trabajamos combinaciones de seno y coseno, combinaciones de tangente y secante, combinaciones de cosecante y cotangente. Pero ¿qué pasa, me va a decir alguien? ¿Qué pasa si yo tengo la mezcla, por ejemplo, de cosecante o de secante y de cotangente? Pues no hay problema. Vamos a intentar llevar esto a alguna de las combinaciones que ya hemos aprendido. Esa sería la idea. Dependiendo de la integral, pues vamos a intentar llevarlo a alguna de las estrategias que aprendimos. Combinaciones de seno y coseno, combinación de tangente y secante, o combinación de cosecante y cotangente. Prácticamente es la misma de secante, ¿no? ¿Se comprende esta regla? ¿Alguna pregunta o algo que me haya equivocado? Dígame. Ingeniero, disculpe, me gustaría saber cómo usted dividió cosecante a la 4, ¿verdad? Pero, perdón, ¿cómo sabe que no tiene que modificar el otro cosecante cuadrado, el último?
El cotangente. Ah, porque lo que pasa es que me conviene que esté aquí. Este de aquí lo necesito para que me sirva en la sustitución, ¿ve? Si yo lo cambio, ya no voy a poder hacer la sustitución. Pero la misma regla que hicimos para secante. Vamos a regresar, aquí vamos a ver. ¿Ve? Yo apartaba un secante cuadrado. ¿Para qué? Para que me sirva en la sustitución. Porque si no, no puedo hacer esa sustitución. Cuando yo haga u igual a tangente, la derivada que secante cuadrado no me va a aparecer. Entonces, ese secante cuadrado va a ser prácticamente el mismo trabajo que en esa integral, la cosecante cuadrada. Debemos dejarlo allí para que nos sirva en la estrategia de sustitución. Ok, entonces siempre hay que dejar alguno, ¿verdad? Para que nos sirva después. Gracias. Exactamente. Bueno, sigamos con nuestros ejemplos entonces. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo este tipo de integral? No podemos considerarlo como una combinación de seno y coseno. ¿Por qué no? Porque los elementos a los que se le están aplicando seno y coseno no son iguales. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues aquí tenemos que hacer uso de una nueva identidad. Más identidades, ¿no? Es inevitable. Primero tenemos que recordarnos que existían dos identidades. El coseno de una suma y el coseno de una resta. Yo espero que las hayan oído en un momento, ¿no? Pues no que se las sepan, porque pues, posiblemente no se las sepan. Ojalá que se las sepan, pero posiblemente no. Pero por lo menos que se las hayan visto. El coseno de una suma es aquella regla que me dice que el coseno de A más B es lo mismo que el coseno de A multiplicado por el coseno de B menos el seno de A multiplicado por el seno de B. Mientras que el coseno de una resta, el coseno de A menos B, es el coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B. ¿Lo podemos comprobar? Sí, se puede comprobar. Por ejemplo, pues le asignamos un valor a A y B. Por ejemplo, yo digo, pues supongamos que A es 15, por ejemplo, 15 grados, y que B, pues es 30 grados. Comprobemos la primera. Entonces, alguien dice, bueno, entonces comprobemos a ver si el Inge está haciendo la de verdad. Coseno de A más B, 15 más 30, pues sería el coseno de 45. El coseno de 45, pues me da este valor. 1 dividido raíz de 2. Comprobemos la otra expresión, ¿no? Como dice el coseno de A más B, pues voy a usar esta. Pues en este caso sería el coseno de A, o sea, el coseno de 15, multiplicado por el coseno de 30, menos el seno de 15, multiplicado por el seno de 30. Le damos aquí igual y nos da 1 dividido raíz de 2. O sea, que es exactamente lo mismo. Yo puedo, en vez de tocar esto, pues aplicar esta regla. ¿Pero de qué me sirve eso? Si yo no tengo esto aquí, yo tengo aquí la multiplicación de valores diferentes. Pues resulta que estas dos identidades pues, me dan a surgimiento a otras dos. ¿Qué pasaría si yo sumo estas de aquí? Noten que si las sumo, estas dos se cancelan porque son prácticamente lo mismo con signos opuestos. Y lo único que me queda ahora es aquí la identidad, la expresión que dos veces, no es cierto, que el coseno de A más B más el coseno de A menos B es igual a dos veces el coseno de A por el coseno de B. Por lo que es igual la identidad que estaba buscando, el coseno de A por el coseno de B es igual a el coseno de A más B más el coseno de A menos B, todo esto dividido entre 2. Ahí tenemos entonces la identidad que vamos a utilizar. ¿Cómo voy a saber yo quién es A y quién es B? No importa, me da exactamente lo mismo, pero por fines prácticos va a ser más simple que escojamos que A es el mayor. ¿Por qué? Porque entonces así esta resta se vuelve positiva, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que A siempre va a ser el más grande por comodidad.
¿Qué pasa si lo escojo al revés? ¿Pasa algo? No, pero pues hay que hacer una identidad más para el seno de un ángulo negativo. Que si no se acuerdan, pues los puede perjudicar un poquito. Entonces, por fines prácticos, hagamos que A siempre va a ser el mayor. Entonces, si yo tengo que resolver la integral del coseno de 3x por el coseno de 5x, pues es lo mismo que yo diga el coseno de 5x por el coseno de 3x, que es exactamente lo mismo, ¿no? Porque pues, la multiplicación es conmutativa. De esto, entonces, ¿a qué me quedaría? Igual a, si aplico la identidad, vean, coseno de A más B. Entonces, esto se transformaría a la integral. No resuelve la integral, solamente el integrando, ¿no? Coseno de A más B, coseno de 5x más 3x, pues me quedaría entonces aquí el coseno de 8x. Más el coseno de A menos B, 5x menos 3x, pues me quedaría entonces el coseno de 12x, todo esto dividido entre 2 por dx. Esto, puedo sacar aquí un medio, e integrar. ¿Cuánto es la integral del coseno de 8x? Pues es simplemente el seno de 8x dividido 8. ¿Y cuánto es la integral del coseno de 2x? Pues es simplemente el seno de 2x dividido 2. Más c. Y aquí tenemos resultado de nuestra integral. Podemos simplificarla un poquito para que se vea más bonita. Esto sería lo mismo a 1 dividido 8. Nada que 1 dividido 8, perdón. 1 dividido 16 de el seno de 8x más 4 veces el seno de 2x más c. Y ahí tendríamos entonces nuestra respuesta. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Ingeniero, Dígame. una duda, ¿por qué más 4 seno de 2x? Porque sumé las fracciones. O sea que si sumo esto, pues entonces el denominador común es 8. 8 dividido 8 es 1. 8 dividido 2 es 4. Entonces aquí queda 4. El denominador común lo saco para que quede aquí 16. Me queda aquí este 4. ¿Me explico? Ah, ya. Gracias, ingeniero. Si sumo las fracciones, saco el denominador y todo eso. ¿Estamos? Vean, es una identidad nueva y esta hay que aprendérsela. O la anotan por allí y la guardan, ¿verdad? Sigamos. ¿Qué pasa si tengo que resolver esta integral? Pues no nos asustamos. Pues lo único que hay que hacer es escribir la integral de 5 menos, bueno, vamos a escribir así, miren. 5 dividido la secante a la secante de 6x, perdón, menos 3 veces el seno de 12x dividido la secante de 6x. Que es lo mismo, ¿no? El denominador común aplicado a cada uno de los elementos del numerador. Eso se vale. Ahora, recuérdense que 1 dividido secante, pues no es más que el recíproco de coseno. O sea que esto es lo mismo a escribir 5 veces el coseno de 6x menos 3 veces el seno de 2x por el coseno de 6x. Todo esto por dx. La primera integral está bien fácil. Aquí de momento llevaría la integral del coseno de 6x, pues es el seno de 6x dividido 2. Perdón, dividido 6, perdón. Aquí me quedaría entonces 5 sextos del seno de 6x. Menos 3 veces la integral de lo que queda allá, que es el coseno de 6x, por el seno de 2x. ¿Y cómo resuelvo esta integral? Aquí teníamos una combinación para coseno por coseno, pero no tenemos una para coseno por seno. ¿Qué hago? Pues volvemos a encontrar una identidad. ¿Cuál va a ser la identidad que vamos a sacar ahora?
pues va a ser muy parecida a la que hicimos antes, pero ahora vamos a utilizar el seno de una suma y el seno de una resta. Tenemos que el seno de A menos B, no, pero primero más, es igual a el seno de A por el coseno de B, vean que aquí ha salido la multiplicación de un seno y coseno, más el coseno de A por el seno de B. Mientras que el seno de A menos B es igual a el seno de A por el coseno de B menos el coseno de A por el seno de B. Ustedes pueden comprobar allí que no les estoy mintiendo, que no los estoy engañando ni nada por el estilo. Podemos tomar estas y sumarlas, así como antes. Cuando yo sume esto, se cancelan esas expresiones de aquí. ¿Y qué me queda? Pues me queda la expresión seno de A más B más seno de A menos B es igual a 2 veces el seno de A por el coseno de B. De tal manera que la identidad que nosotros necesitamos sería el seno de A por el coseno de B es igual a 1/2. No, mejor pongámoslo así más bonito. El seno de A más B más el seno de A menos B dividido 2. Ahí está nuestra identidad. Así como antes, pues esta, anótenla, guárdenla por allí en su, ¿cómo le llaman? En su enciclopedia de fórmulas que ustedes tienen, a veces hasta un cuaderno de fórmulas. No todos, ¿verdad? Yo he visto que hay algunas personas que llevan ahí su formulario que es casi que un compendio de cada fórmula que han visto. Bueno, si usamos esta identidad para esta integral que tenemos pendiente, entonces de momento aquí me quedaría 5 sextos, ¿qué es lo que vamos? 5 sextos del seno de 6x menos 3 veces la integral de, a ver, pues apliquémosla. Vean que para el caso particular, seno de A, entonces A es 2x. Entonces lo voy a anotar aquí para que no nos hagamos bolas. A es 2x y B, pues B es 6x. Entonces aquí me quedaría la integral seno de A más B, o sea, me quedaría el seno de 8x más el seno de A menos B, 2x menos 6x, pues es el seno de menos 4x. Y todo esto dividido 2 por dx. ¿Verdad? Recuérdense que tenemos una identidad que me dice, bueno, yo creo que recuerden, ¿no? Que el seno de menos cualquier ángulo o cualquier valor es igual a menos el seno del ángulo. No así con coseno. El coseno de menos el ángulo es igual al coseno del ángulo. O sea, da lo mismo. Miren, simplemente podemos para coseno quitarnos el ángulo, ya. Mientras que para seno, pues le quitamos el signo al ángulo, pero lo tenemos que poner al seno. Y ya, comprobemos, pues porque si no me creen, yo no sé qué tanto me quedan ustedes a lo que les estoy diciendo. Seno de menos 30, pues me da menos 1/2, que sería lo mismo a menos el seno de 30. Menos 1/2. Pero si lo probamos con coseno, el coseno de menos 30 y el coseno de 30, bien, me da exactamente lo mismo. O sea, sí son fórmulas que yo no me estoy inventando, ¿no? Era para que crean que sí les estoy diciendo la verdad. 5 sextos entonces del seno de 6x, menos ese medio lo podemos sacar, menos 3 medios de la integral del seno de 8x. La integral del seno de 8x sería menos el coseno de 8x dividido 8. Ya vimos que ese seno de menos 4x, según identidad, se transformaría ahora menos seno de 4x. Y la integral del menos seno, pues es simplemente más coseno de 4x dividido 4, más c. Igual que antes, sumo las fracciones. Me quedaría aquí entonces 5 sextos del seno de 6x más, mejor dejémoslo por separado, 3/16 del coseno de 8x menos 3 dividido 8 del coseno de 4x más c. Y ese sería el resultado de nuestra integral. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta?
Por el momento sí está claro. Gracias, Ángel. Sí, ¿verdad? Es mucha yo sé que es mucha información, pero están jovenazos y la pueden asimilar así bien rápido. Último ejemplo de la clase de hoy. Con eso los dejo de molestar hasta el viernes. Tengo que resolver la integral de 0 a pi medios del seno de 3 medios de x por el seno de 1 medio de x por dx. Problemas. Ya sé una identidad para el coseno y coseno. Ya sé una identidad para seno y coseno. Pero ¿qué pasa si tengo seno por seno? Hay un problema. Bueno, más o menos. Porque voy a utilizar las mismas expresiones que ya usamos en el primer ejemplo. Las mismas identidades. Las vamos a copiar. Las pego por acá. Y en el primer ejemplo, pues yo sumé estas. Pero ¿qué pasa si ahora las quiero restar? Pues entonces ahora sería esto menos esto, ¿no? Me quedaría entonces aquí la expresión coseno de a más b menos el coseno de a menos b igual a coseno de a b, coseno de a por coseno de b menos coseno de a coseno de b, se cancela, menos seno de a b menos el seno de a b, menos ¿por qué? Porque estoy restando, no más por menos es menos. Entonces aquí me queda menos 2 veces el seno de a por el seno de b, por lo que es igual seno de a por seno de b es igual al coseno de a menos b menos el coseno de a más b dividido 2. Y el menos, pues el menos pasó al otro lado a multiplicar y por eso es que este menos ahora es más y este más ahora es menos. ¿Ven? Coseno de a más b era positivo y ahora está negativo. ¿Por qué? Porque ese signo pasó al otro lado a cambiarlo. Por lo tanto, tenemos aquí nuestra identidad. Pueden comprobarla ustedes que no les miento para que pues, puedan usarla con confianza. Apliquemos entonces esto en la integral. Aquí me quedaría igual a la integral de 0 a pi medios de el seno de 3 medios de x por seno de 1 medio de x. Entonces esto dice que se transforma a la expresión aquí un 2, coseno de a menos b. Bueno, a menos b, en este caso, puede ser cualquiera, ¿no? En este caso, pues supongamos que a es 3 medios de x y que b es 1 medio de x. Por lo tanto, pues coseno de a menos b sería coseno de 3 medios menos 1 medio. 3 medios menos 1 medio es 1. Y me quedaría aquí entonces el coseno de x. Menos coseno de a más b, 3 medios de x más 1 medio de x, pues es 2x. Y aquí me queda entonces el coseno de 2x. Todo esto por dx. Integramos la integral del coseno de x, pues es simplemente el seno de x. Entonces aquí me queda seno de x dividido 2. Menos la integral del coseno de 2x sería el seno de 2x dividido 2. Dividido 2 que ya estaba ahí, pues se convierte en 4. Y esto evaluado de 0 a pi medios. Evaluamos en pi medios, el seno de pi medios es 1, entonces aquí me queda 1 medio. El seno de 2 por pi medios se transforma en el seno de pi, que es 0, menos el seno de 0, que es 0, y el seno de 2 por 0, pues que también es 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral es 1 medio. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy genial, gracias. Perfecto. Ahí tenemos mucha información el día de hoy, ¿verdad? Yo espero que ustedes les dé tiempo de asimilarla. Ahora, quiero